En el Ecuador, el abandono de los agentes penitenciarios sigue activo. Durante mucho tiempo se ha hablado de cambios, de reformas, de soluciones. Se hicieron anuncios, se hicieron debates en la asamblea, se hicieron grandes discursos, señores. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles fueron las mejoras para los agentes penitenciarios del Ecuador? Porque la realidad sigue siendo la misma. Los agentes penitenciarios siguen esperando una verdadera dignificación de acuerdo al proyecto que presentaron ellos en la Asamblea Nacional. Siguen esperando el reconocimiento económico acorde al riesgo de su profesión. Siguen esperando estabilidad laboral. Siguen esperando que sus derechos sean respetados, señores. La propuesta que se presentó en la Asamblea Nacional del Ecuador, desde la percepción de muchos servidores penitenciarios, dejó más de preguntas que respuestas, señores. Muchos anuncios, mucho discurso, mucho ruido, pero al final del día, nada. ¿Dónde está la mejora real para el agente penitenciario del Ecuador activo? No se puede decir que se está fortaleciendo el sistema penitenciario cuando quienes sostienen ese sistema sigue siendo abandonado, sigue siendo vulnerado. Bien, hablemos sobre las bandas salariales. No son un simple aumento de sueldo, señores. Muchos desconocen que las bandas salariales, cuando los agentes penitenciarios hablan de bandas salariales, no están hablando simplemente, señores, de que les aumenten el sueldo. No, por favor. No es un bono, señores. No es un regalo. No es un favor político lo que piden los agentes penitenciarios al momento de hablar sobre las bandas salariales. Las bandas salariales representan un reconocimiento económico relacionado con la naturaleza de la función, el nivel y la responsabilidad, la jornada extraordinaria y las condiciones de peligrosidad en las que trabajan los agentes penitenciarios. Eso es, señores. Mediante resolución MDT-medio 2019-medio 185 del Ministerio del Trabajo, se establecieron parámetros relacionados con este reconocimiento para servidores que cumplen funciones especiales, señores. Y ahí está el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué después de tantos años estos reconocimientos económicos siguen siendo una deuda pendiente para muchos agentes penitenciarios? Porque mientras se exige seguridad, mientras se exige control, mientras se exige resultados, el reconocimiento para quienes ejecutan esa labor sigue esperando, señores. Hay un sinnúmero de acciones de protección presentadas por los agentes penitenciarios. El agente penitenciario ha tenido que acudir a los jueces constitucionales para ser escuchados, señores. ¿Por qué? Porque sienten que por la vía administrativa no han encontrado una respuesta efectiva. Se han presentado acciones relacionadas con los grados realizados en el año 2019, señores. Es decir, la jerarquización. Se han presentado acciones de protecciones también, señores, con respecto a la validación de experiencia laboral. Porque la experiencia laboral adquirida dentro de los centros penitenciarios también tiene valor, pues, señores, pues. Se han presentado acciones también de protecciones por bandas salariales, ya que existe una deuda pendiente con los agentes penitenciarios sobre las bandas salariales. Se han presentado también acciones de protección por cambios administrativos arbitrarios. Señores,
Porque no se puede tratar a un servidor como si fuera simplemente una pieza que se mueve de un lugar a otro lugar. Y también se han presentado acciones de protección relacionadas con el pago de residencia, es decir, con vivienda. Porque cuando el Estado dispone un traslado a un servidor penitenciario, debe analizar las condiciones económicas y familiares. Por favor, señores. Y ahora hablemos de los cambios administrativos y la estabilidad de los familiares, de los agentes penitenciarios. Y en este punto, que es muy importante, existe un problema fundamental, que muchos agentes viven en silencio, callan por el temor de represalia. Hoy lo cambian a una ciudad y en la semana siguiente lo cambian nuevamente, señor, a otra ciudad. ¡Qué barbaridad, por Dios! Y la pregunta que me hago es la siguiente: ¿dónde queda la estabilidad del servidor? ¿Dónde queda la estabilidad de sus hijos? ¿Quién piensa en esos niños que tienen que cambiar de escuela o colegio? ¿Quién piensa en la familia que tienen que volver a empezar? Porque detrás de cada traslado no solamente hay un agente penitenciario, hay una familia, señores, hay un hijo, hay un sueño, hay una vida organizada. Y lo peor de esto, que todos esos cambios que tienen que realizar o tienen que soportar los agentes penitenciarios tienen que salir del escaso sueldo que tienen ellos, cubrir esas deudas, esos gastos. ¿Qué es lo que está pasando? Se está convirtiendo en una persecución, en un hostigamiento, señores, al momento de cambiarlo cada semana, cada mes. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, garantiza la seguridad jurídica. El artículo 76, numeral 7, literal I, obliga a que las decisiones públicas estén debidamente motivadas, y no lo hay. Un traslado no puede convertirse en una herramienta de presión. No puede convertirse un traslado en una forma de desgaste, señores. Y otro punto, señores: ¿por qué no mejorar su estabilidad al agente penitenciario activo? En vez de traer personal pasivo de la Fuerza Armada y Policía Nacional, ¿por qué no mejora su estabilidad? Y quiero hacer una pregunta directa a las autoridades del SNAI: si existen recursos para incorporar personal pasivo de otra institución de seguridad, es decir, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ¿por qué no existe la misma voluntad para mejorar las condiciones de los agentes penitenciarios del Ecuador activos? Por favor, contéstenme, señores. ¿Por qué no fortalecen primero al servidor que ya está dentro de la institución? ¿Por qué no mejoran salarios? ¿Por qué no le mejoran? ¿O por qué no pagan lo que corresponde? Es decir, las bandas. ¿Por qué no pagan lo que es vivienda? ¿Por qué no garantizan la estabilidad de los agentes que se encuentran activos? ¿Por qué no se reconoce la realidad del agente penitenciario? El problema no es contra los policías, señores, ni contra los militares retirados, señores. Por favor, mi respeto para ustedes. Ellos merecen respeto también, los policías y los militares. El problema es que también deben mirar al cuerpo de seguridad penitenciario, que es clave y fundamental para la solución y el proyecto de mejoramiento de las cárceles del Ecuador. Porque ellos también son seguridad del Estado, señores. Ellos también arriesgan su vida, están en la primera línea. Ellos también merecen ser reconocidos. Otro punto: hostigamiento y abandono institucional, señores, que es muy importante este punto. Y otra pregunta que me hago nuevamente, otra pregunta: ¿por qué en lugar de buscar solución para el personal penitenciario, existen servidores que sienten presión
persecución o desgaste por decisiones administrativas. ¿Por qué no escuchan primero a la gente penitenciaria que está dentro de las cárceles? ¿Por qué no fortalecen el personal que ya tiene experiencia? Por favor, es algo lógico. Si consideran que alguien no cumple una función adecuada, existen procedimientos legales, señores, por favor. Pero lo que no puede existir es un sistema donde el servidor sienta incertidumbre permanentemente sobre su futuro. Por favor. Otro punto, señores. Residencia y jubilación. Es muy interesante también este punto. También debemos hablar del pago de residencia, señores. El Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en su artículo 42, señores, repito, 42 y 43, regula aspectos relacionados con este derecho. No puede ser, señores, si la institución necesita trasladar a un servidor fuera de su lugar habitual, debe garantizar las condiciones establecidas en la normativa vigente, señores. Váyase y resuelva usted como pueda. Son términos que dicen, váyase y resuelva usted como pueda. Porque el servidor también tiene obligaciones económicas, señores, y eso no puede estar pasando en una institución. Bien, señores, otro punto también. Hablemos ahora sobre la jubilación. Un agente penitenciario no tiene el mismo desgaste de un trabajador común, normal, corriente. Estamos hablando de una función de alto riesgo, señores, de años bajo presión, de exposición constante a la violencia. Y estamos hablando de desgaste físico y psicológico. Por eso, la jubilación especial o anticipada debe ser debatida seriamente, señores, porque son seres humanos, son servidores que han entregado toda su vida a una institución y juraron defender la institución. No como favor, señores, como reconocimiento a una función extraordinaria. Así tiene que ser, como reconocimiento a una función extraordinaria, señores. Y por todo esto, señores, hago un llamado a la fiscalización. A la Asamblea Nacional no solamente debe escuchar discursos, debe fiscalizar al SNAI. Porque ¿dónde está el presupuesto? Porque hay un presupuesto para el pago de vivienda, para el pago de la banda. Debe revisar la Asamblea Nacional qué está ocurriendo dentro del SNAI. Debe preguntar qué pasa con las bandas salariales. Debe preguntar qué pasa con la residencia de los agentes penitenciarios cuando son movidos de un lugar a otro lugar. ¿Qué pasa con los traslados? Debe fiscalizar qué pasa con los traslados cada semana, cada mes. ¿Qué pasa con la estabilidad de los agentes penitenciarios? ¿Qué pasa con las condiciones laborales de los agentes penitenciarios? Porque el control político también es una obligación constitucional, señores. No se puede exigir héroes y después olvidarlo. No se puede pedir sacrificio y después con indiferencia. Los agentes penitenciarios no piden privilegios, señores. Piden respeto, piden dignidad, piden que el Estado también los vea. A todos los agentes penitenciarios del Ecuador les digo, no están solos, señores. Alguien tiene que levantar la voz. Y aquí estoy para hacerlo y seguirlo haciendo. Alguien tiene que decir lo que muchos callan. Hasta una próxima, compañero.